Número 10, Mujeres de Aguascalientes, época colonial y siglo XIX. Vamos a comenzar con la licenciada en Historia Cintia Gabriela Hernández Guzmán, de Beata Alumbrada, una mujer de débil sesos, la mujer ante los ojos de los inquisitores del Santo Oficio, el proceso inquisitorial de Tomasa González, 1692 a 1694. Hola, buenos días. Bueno, como es bien señalado mediante lo que se ha puesto en manifiesto en más de una ocasión a través de la historiografía de género y la historia de las mujeres, a lo largo de los siglos las desigualdades e injusticias hacia estas se han visibilizado. Antes de comenzar de lleno con el expediente encontrado, me gustaría definir un par de conceptos. El origen de las beatas es difuso. Algunos las asocian con una versión hispánica de las beguinas, mujeres medievales de los siglos XII y XIII que provenían principalmente de los Países Bajos. Vestían un hábito de tela rústica y cantaban a Dios siendo seglares. En el siglo XIV, el manual de los inquisidores las incluyó entre los herejes por considerar que su forma de vida autónoma desafiaba a la Iglesia. Pero no siempre fue así, incluso se tiene recuento de que también han sido veneradas por la Iglesia Católica, incluidos los clérigos, pues se dice que la aparición de una beata es un acontecimiento místico que debe ser recordado por la sociedad. El alumbradismo fue un movimiento religioso y espiritual que surgió en Europa en los siglos XV y XVI. Se caracterizaban por buscar una relación más directa y personal con Dios, y a menudo se oposicionaba a la rigidez de la Iglesia Católica de la época. Es decir, los alumbrados creían en la iluminación interna y la experiencia mística, lo que les llevó a rechazar ciertas prácticas y dogmas establecidas. Obviamente, la Inquisición vio con recelo este movimiento, considerándolo herético, ya que desafiaba la autoridad eclesiástica. Muchos alumbrados fueron perseguidos y condenados, y su influencia fue vista como una amenaza a la ortodoxia religiosa. El surgimiento del alumbradismo en el Nuevo Mundo llegó junto a aquellas ideologías de los migrantes provenientes del viejo mundo europeo, así como la mayor parte de las ideas, costumbres y tradiciones que se instalaron alrededor de América. El historiador Torres Puga asegura que el Tribunal Inquisitorio trató con especial atención los grupos de beatas que promovían ciertas devociones que podían desestabilizar los preceptos de la Iglesia, ya que aseguraban que Dios hablaba con ellos y ante tales gracias y beneficios que hacían para ayudar a los otros, como pago por su labor se les entregaban alimentos o dinero. El historiador Rodríguez Salgado menciona que el alumbradismo novohispano pecó contra la moral y las buenas costumbres, mas no con la fe católica, y que por esta razón los inquisidores consideraron a los alumbrados como simples embusteros y no herejes, así que las sentencias no eran tan severas. Algo que resalta la atención en la investigación de estos fenómenos es que el mayor número de autos emitidos en el territorio novohispano era hacia mujeres de origen español, le seguían las criollas, posteriormente las castizas y después las mestizas, las mulatas, y en menor rango no se especificaba la calidad de la casta. En su mayoría de estas eran viudas, solteras o monjas, y esta actitud desconcertó a los religiosos en su momento. Prueba de ello se encuentra en los manuscritos que narran el comportamiento de estas mujeres, ya que sufrían de ataques, alucinaciones y presentimientos que al momento de leer los procesos da la impresión de que se sufría una pérdida de juicio y a su vez se pone en duda su buen estado mental. Es por esto que bien podría pensarse que las mujeres que proclamaban llamarse beatas o iluminadas en realidad sufrían de alucinaciones. Antes de comenzar, me gustaría señalar que base del caso fue obtenido de las copias fotostáticas que se encuentran en el Archivo Histórico de Aguascalientes, ya que las originales están bajo resguardo del Archivo General de la Nación, las cuales posibilitaron el desarrollo de esta investigación. En el proceso inquisitorio de Tomasa González, encontramos que el edicto fue delatado en la ciudad de Guadalajara debido a que había problemas administrativos en la villa de Aguascalientes. El comisario Andrade de Soto había sido elegido previamente para dirigir el cargo de inquisidor. Además, el capellán se encontraba ausente debido a que éste tenía signos de haberse sentido indispuesto físicamente, lo que lo llevó a ausentarse una semana mientras su estado mejorara. Además, en el pueblo hubo lluvias muy intensas que hicieron crecer los ríos, las cuales propiciaron una gran inundación en la villa
y que hicieron que dificultase cruzar los caminos. Bueno, Aguascalientes inundándose desde el siglo XVII, ¿no? Por los sucesos anteriores y la falta de licencia del comisario para que pudiese ejercer su papel en la villa como inquisidor, es que se realizó la acusación en Guadalajara. Posteriormente, el seguimiento del caso pudo reubicarse al pueblo perteneciente. El 5 de julio de 1692, por la tarde, ante el comisario don Joseph Meléndez Carreño de la dicha ciudad de Guadalajara, se presentó Sebastián González de Espinosa, un clérigo menor de la villa de Aguascalientes, con una edad aproximada de 37 años, el cual, con descargo de su conciencia, afirmó que oyó decir a un devoto de la villa que aproximadamente hace un año vio a una mujer llamada Tomasa González en un traje de beata con hábito pardo, la cual era una santa que decía ser enviada de Dios a la tierra para molestar a una mujer, la cual era la esposa de un mercader llamado Ordóñez de dicho pueblo. La mujer con hábito quería prepararla porque iba a morir de una manera muy desastrosa. También comenta que el día que llegó la mujer, que se autollamaba Beata, por la noche estuvo recorriendo sin rumbo alguno las calles del poblado, tocando de puerta en puerta las casas de los habitantes, advirtiendo que la muerte estaba cerca. El cura, intrigado, decidió buscar información sobre ella, descubriendo así que la mujer era originaria de Celaya y que anteriormente se había casado en la villa de Aguascalientes con Nicolás Macías, y así con los datos arrojados de los declarantes, se optó por buscar en los registros parroquiales el acta de matrimonio y se encontró que este matrimonio español entre Tomasa González y Nicolás Macías había sido registrado en Teocaltiche y no en la villa de Aguascalientes, como se creía, y que además ambos eran originarios de dicho lugar. El párroco también declaró que escuchó decir por los indios que esta mujer se encontró con la esposa del mercader y le dijo que se dispusiese a morir, pues uno de los ángeles que la había guiado en su camino le había dicho que ésta tendría una muerte desastrosa. El mercader le respondió a su esposa que no le hiciera caso alguno, pues esta mujer no era una santa, era una extranjera que él ya conocía y que anteriormente la había visto estar mendigando por las calles porque era una embustera. Declaró también que escuchó decir de Sebastiana, la esposa del mercader, que ella había oído decir de la tal Beata, que era alumbrada y que recibía los favores de la Virgen cuando tenía necesidad de cualquier cosa. Por ejemplo, le pedía tabletas de chocolate, zapatos, entre otros artículos. Dijo que mientras estaba en oración pasaba por la pared una víbora que pretendía asustarla, pero que no por eso dejaba de rezar. También le había contado a Sebastiana que cuando ella se iba a acostar, debajo de la cama y entre sus frazadas, había víboras y otros males, pero que ella se ponía a rezar y que eso le ayudaba a protegerse del mal. Después se acostaba a dormirse en su esposo, porque ya no tenía, pero que no debían acordarla de eso porque ella se ponía muy mal. Es decir, Tomasa había quedado viuda y la muerte de su esposo le había afectado de sobremanera, lo cual podría explicar el porqué de su anomalía del comportamiento. Los declarantes fueron un clérigo de la orden menor, un hombre mestizo el cual tenía oficio de arriero, su esposa y sus dos hijas de 20 años. La familia declaró conocer a la dicha Tomasa y desde luego tuvieron inclinaciones de que la mujer no parecía estar del todo cuerda, pues constantemente caminaba sin rumbo por las calles, con ropa parda y pidiendo limosna o algún alimento. Don Juan Ordóñez afirmó que la mujer entró en su casa 6 o 7 veces y le pidió limosna o algo que comer. Aseguró también que su esposa Sebastiana solía platicar con ella antes porque la frecuentaba en el pueblo, ya que solía ser una mujer agraciada, blanca y alta de calidad española con un buen modo. También mencionó que la Beata, con solo ver las caras de las personas, conocía su suerte y que en una ocasión había ido a ver a una joven que se encontraba cerca de la villa de Aguascalientes para advertirla que se alejara del pecado, si no iba a morir. La dicha Beata le confesó a esta mujer que en ocasiones ella escuchaba al demonio y éste la azotaba y la cubría de serpientes, sapos y culebras. Lo que más inquieta de la declaración es que ella confiesa lo que Tomasa le contaba, y es que en todo el proceso no se tiene una declaración precisa de la acusada, nunca se escucha su voz, pero la esposa del mercader se la da y declara que la Beata dijo sentirse mal y enferma. Tomasa González fue una mujer de calidad española, alta, delgada, con un lunar en el rostro y una verruga en la frente, con una edad aproximada de 50 años, que anteriormente había vivido en Teocaltiche. Contrajo matrimonio el 13 de noviembre de 1663 con Nicolás Macías en el pueblo en el que ambos fueron originarios, pero que se mudaron en la villa de Aguascalientes.
Concibieron un hijo en 1671 llamado Pedro, el cual murió al poco tiempo después de ser bautizado, y a los 2 años concibió a María, su segunda hija, que correría con la misma suerte del primero y moriría al poco tiempo de nacer. Para el 28 de mayo de 1677 nacería su hijo Manuel, el cual le traería gozo al matrimonio. Felicidad que sería un tanto efímera debido a que 4 años más tarde su esposo Nicolás Macías moriría de manera repentina el 20 de octubre de 1679. Sobre su hijo Manuel se sabe poco. Fue encontrada su defunción en los libros parroquiales de Aguascalientes y gracias a ello se sabe que se casa con Ifigenia Pérez García de Velasco en la misma villa y muere en 1734 dejándole sus bienes a esta. Cabe resaltar que en los testimonios de los declarantes hacia el comisario del Santo Oficio nunca se menciona que la mujer tuviera un hijo, por lo que se abre un mundo de posibilidades e hipótesis. Podría ser que su hijo Manuel no viviera con ella, que la situación precaria y de duelo llevó a la mujer a abandonar a su hijo, o quizá alguien le quitó al niño, pues recordemos que en las declaraciones constantemente se hace un énfasis en ataques y alucinaciones crónicos que sufría esta mujer. En el expediente no se encuentra una sentencia final que describa el fatídico final de la beata, pero se tiene conocimiento gracias a que cuando se investigaba al comisario bachiller Sebastián Murillo Ordóñez, se encontró documentación que comprobó que este cura fue quien llevó el caso. Abro cita. La Inquisición le encomendó investigar un sonado caso de denuncia contra Tomasa González, viuda de Nicolás Macías, beata de hábito pardo, que predicaba en la región el fin del mundo. Decía recibir revelaciones de la Madre de Dios y se hacía llamar hija de la Virgen. Hizo la indagación y después de tomar declaraciones a varias personas la encontró débil de sesos. En los papeles de la Inquisición figura como iluminada y por el peligro que representaba fue recluida en el convento de la ciudad de Guadalajara. Fin de cita. A modo de conclusión, lo que principalmente se pretende analizar de este expediente son las actitudes de la institución eclesiástica, es decir, poner mayor énfasis en la manera en la que se llevó a cabo el juicio, sin los testimonios de la acusada. Gracias a Sebastiana, la esposa del mercader, se pudo llegar a reconstruir que la beata e iluminada solía ser una mujer española respetada ante la sociedad, que con la muerte de su esposo se volvió sensible ante el mundo y que de alguna manera pedía ayuda, ya que es evidente que la mujer sufrió desvaríos ante la pérdida de sus seres amados. Es probable que las alucinaciones con la Virgen María y los santos fueran concurridas en respuesta a un trauma que se pudiera haber generado. Además, es común que se relacionaran a temas religiosos, pues recordemos que la ideología cristiana estaba muy latente, es decir, la vida cotidiana de los pobladores se encontraba muy ligada a las creencias religiosas y tenían mucha influencia en su manera de percibir y actuar en las actividades diarias de los pobladores. No tenía quien se hiciera cargo de ella, tampoco bienes materiales con los cuales pudiera sustentarse, y al posicionarse como una mujer viuda quedó desamparada, como sus revelaciones ponían en constante desorden a los religiosos y pobladores de la villa, pues optaron por encerrarla, en este caso en un claustro, lugar que no era muy distinto a una prisión, según la historiadora Labrie. Para cerrar, me gustaría terminar con un soneto que compuso el poeta hidrocálido Armando Quirós Benítez, el cual tomó de musa e inspiración a esta mujer. Tomasa González estremece en los abismos de la noche lapidaria y desfallece, en el silencio insondable de los muros. La penumbra sigue siendo un sótano infinito, una flor que deshoja su negrura, una incesante enredadera, agregada a los dominios de la noche. No hubo en ti ni bigamia ni práctica judaizante, tampoco hechicería, solo delirio de gracia, desvarío de santidad, el pecado vil de saberte iluminada. Ay de mí, cautiva del desaliento y sin ventura. Gracias. A continuación tenemos la presentación de la doctora Lourdes Calliope Martínez González, titulada Néstora Pedrosa, una impresora republicana y liberal. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias al comité organizador del seminario y especialmente gracias a la doctora Marcela López Arellano por reunirnos a quienes trabajamos mujeres en Aguascalientes. El 30 de julio de 1870, Néstora Pedrosa envió una carta al segundo juez de letras
de Aguascalientes en la que solicitaba la autorización para establecer un contrato con el gobierno del estado que estaba interesado en comprar la imprenta familiar. Néstora quedó como curadora ad bona de la parte proporcional de la herencia de José María Chávez a sus 6 hijos, tras un largo juicio de sucesión testamentaria que dividió a la familia entre los hijos de Rosario Mendoza, la primera esposa de Chávez, y Néstora. En el proceso, habían de repartirse el hotel y la compañía de diligencias, los talleres de fragua, carpintería, carrocería e imprenta. Néstora decidió entonces quedarse con la imprenta e iniciar una nueva etapa en el tránsito entre el Segundo Imperio y la República restaurada. A 3 años, las cosas no salieron como esperaba, por lo que decidió, junto con Sóstenes Chávez, vender la imprenta al gobierno de Aguascalientes. En la carta, que es una declaración de principios de una empresaria, impresora y madre, expone, entre otras cosas, lo siguiente respecto al contrato de gobierno. Siguiente diapositiva, por favor. Mas yo no quiero ni debo celebrar el contrato respectivo sin que sea previamente autorizada por el ciudadano juez a quien me dirijo, en atención a que, si bien es cierto que la cosa que intento enajenar es mueble y por tanto exceptuada a primera vista de las disposiciones que rigen sobre enajenación de bienes de menores, sin embargo la consideración de preciosa que para mí tiene dicha imprenta, así como la suma considerable invertida en el valor de ella, me obliga en cierto modo a pedir al juez la venia respectiva. Esta valoración, cuidado, defensa y cariño por la imprenta que nos revela una mujer ilustrada, la misma que a partir de 1849, cuando contrajo nupcias con José María, se integró de manera decidida a los negocios familiares y proyectos liberales que emprendió su compañero de vida. Néstora Pedrosa Udave, siguiente diapositiva, por favor. Néstora Pedrosa Udave nació en Aguascalientes en 1831. Fue hija de José María Pedrosa, muy probablemente el maestro artesano al frente del obraje, y de María Udave. Vivió en Guadalajara y San Luis Potosí entre 1840 y 45 y volvió a su ciudad natal para establecerse en la casa familiar en el barrio de Artesanos del Encino, donde conoció a Rosario Mendoza, entonces ya esposa de José María Chávez, y con quien entabló una amistad. A la muerte de Rosario y tras 3 meses se casó con José María Chávez, 19 años mayor que ella y con 10 hijos. Néstora proviene de una familia de artesanos ilustrados. Fue una mujer letrada que se involucró en los proyectos liberales, como ya lo mencioné, en un periodo en el que buscaba la mejora de la economía familiar a través de la diversificación de sus talleres, pero también en uno de los momentos claves del idealismo de José María, y cuando estableció un fuerte vínculo con Jesús Terán y un grupo de liberales ilustrados de la región. Es importante mencionar que al momento que Chávez y Néstora contrajeron matrimonio, José María estaba en pleno intento de organización de las primeras asociaciones de artesanos rurales y urbanos, influenciado por las asociaciones de la Ciudad de México. También fue el momento en el que se convirtió en el primer impresor de la imprenta de gobierno y en el periodo en que fundó su segunda imprenta. Néstora se involucró inmediatamente en los proyectos de Chávez y cumplió de varias maneras lo que se esperaba de una mujer letrada y esposa de un liberal: ser la responsable y formadora de los próximos hijos de la República. A la vez, aprendió de la madre de José María la administración de los talleres y se involucró de manera particular con el trabajo del taller tipográfico. Pero, ¿cuándo podemos decir que una mujer es impresora? Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar de mujeres en la imprenta o en el mundo del libro, mujeres impresoras, es necesario considerar distintas áreas de especialidad y líneas de investigación como la bibliología, la historia del libro, la historia de las mujeres y la historia de género. Tradicionalmente se han identificado a las mujeres impresoras a partir de los pies de imprenta, como vemos en la presentación, en los cuales se dejó constancia de que tal o cual imprenta pertenece a una mujer. Esta sigue siendo la mejor y más rápida manera de identificar talleres tipográficos, a sus dueños o maestros artesanos responsables del taller. Pero para poder comprender esta representación material de una práctica común, es necesario vislumbrar los procesos técnicos y la historia de la tecnología en torno al mundo del libro. Para ello, la bibliografía, que se ocupa del estudio de los libros impresos como objetos materiales, así como de sus procesos de producción y reproducción, tanto en manuscritos como impresos, nos ayuda a comprender cómo son diferentes las formas de hacer libros manuscritos e impresos debido a la materialidad que los componen, los procesos y relaciones de producción, la tecnología y el momento histórico en el que se elaboraron. Para ello es necesario distinguir el periodo de la imprenta manual, también llamado periodo del libro antiguo, y de la imprenta mecánica.
Desde el siglo XV hasta el siglo XIX hablamos de procesos de producción de imprenta manual y a partir de la primera revolución industrial de imprenta mecánica, ya sea de vapor o eléctrica. A México llegaron las primeras imprentas mecánicas en los 40 del siglo XIX, pero fuera de la Ciudad de México la imprenta manual continuó siendo la tecnología utilizada durante los primeros 2/3 del siglo. Esto significa que dentro de los talleres de imprenta los sistemas de trabajo artesanal poco se modificaron. Siguió existiendo la jerarquía y el sistema de enseñanza en el que se escalaba según la destreza en el oficio, empezando como aprendiz, siguiendo como oficial y terminando como maestro artesano. Esta jerarquía está profundamente relacionada a los talleres familiares, donde se heredaba el conocimiento y en su momento también los talleres. Para imaginar un poco el trabajo en un universo como un taller de imprenta es importante mencionar las funciones que se cumplían al interior. Estaban los tipógrafos, quienes componen letra por letra, también llamados componedores o cajistas, el tirador o el prensista, quien prensa la prensa, el batidor o el tintador, quien entinta los tipos, el responsable de preparar el papel, introducirlo a la prensa, retirarlo, el responsable de la preparación de la tinta, el grabador, el litógrafo en el siglo XIX, que es un tema muy particular del siglo XIX, el acomodador de la tipografía, volverla a sus cajas, el que limpia el taller, el encuadernador y el corrector. En este sentido, se asumía que todos los trabajos los hacían los hombres y que las mujeres ocupaban alguna labor administrativa. Por ello, las mujeres impresoras han sido investigadas en el siglo XX como dueñas de imprenta a partir de la viudez y cumpliendo la función de administradoras. Son los estudios de género y el nuevo impulso que ha dado la cultura escrita y los estudios de libro que han motivado tanto en México como España y Latinoamérica nuevos enfoques sobre las mujeres, no solo en el mundo de la imprenta manual y mecánica, sino en el papel de las mujeres en el mundo de la edición en el siglo XX y contemporáneo. Son los trabajos de Marina Garón y su propuesta teórica, retomando a John Scott, la bibliología y su conocimiento en el mundo novohispano, quien desde hace 20 años ha hecho estudios con perspectiva de género, pero es en las mujeres y los estudios del libro y la edición iberoamericana, un libro de 2023, donde se supera a sí misma y propone ya una perspectiva de género para explicar los problemas a los que nos enfrentamos las investigadoras que investigamos a mujeres impresoras del periodo novohispano. Ella encuentra 3 problemas: la cuestión de la corporalidad y la fuerza física, la mujer no puede prensar porque es muy frágil y delicada, prejuicio; el problema de la validación de las capacidades intelectuales de las impresoras, las mujeres no son capaces de crear textos; y el problema de la familia, solo puede tener una imprenta porque lo hereda. Si bien Garone trabaja y propone esta perspectiva para las impresoras novohispanas, es un planteamiento válido para las mujeres del siglo XIX, en principio porque los procesos de producción al interior de una imprenta poco cambiaron en el siglo XIX, porque se sigue utilizando la imprenta manual, y las condiciones de género tampoco cambiaron mucho de un siglo a otro. Las diferencias en las mujeres del siglo XIX son plenamente de contexto. Siguiente diapositiva, por favor. Para Carolina Amor de Fournier, la primera mujer en investigar a las mujeres tipógrafas en México, María Fernández de Jauregui fue la última mujer impresora en encontrarnos en activo, aplicando el método de los pies de imprenta. La apreciación que hizo entonces Amor de Fournier tiene un sentido fundamental hoy en día, el concepto de ciudadanía, que modifica las condiciones legales para las mujeres del siglo XIX, donde al no ser consideradas susceptibles de ciudadanía pierden derechos. Por lo tanto, no tienen la posibilidad de tener un negocio público a su nombre y por lo tanto desaparecen los pies de imprenta. Esto es un tremendo problema para identificar a mujeres impresoras del siglo XIX. Corina Seltzman apunta algunas problemáticas para el estudio de las mujeres impresoras del siglo XIX. Por un lado, cuestiona historiográficamente cómo es que la historia del libro también oculta el papel de las mujeres en su producción, también los desafíos que implica reconocer ese papel y finalmente la tremenda dificultad para encontrar fuentes. En este sentido, y considerando a las investigadoras anteriormente mencionadas, Néstora Pedrosa pareciera una excepcionalidad en varios sentidos. Primero, para poder identificar su papel al interior de un taller de imprenta. Segundo, su condición de ser mujer en la periferia, no está en la Ciudad de México ni en otros espacios clásicos del conocimiento. Y tercero, que está en un periodo en el que no encontramos a ninguna otra mujer impresora hasta el momento. Ahí radica parte de su dificultad. Sin embargo, las fuentes documentales en este caso nos han permitido diferenciar a Néstora Pedrosa. Siguiente diapositiva, por favor.
Primero hay que contextualizar las condiciones de género para una mujer como Néstora. Su papel, como lo he mencionado, era cumplir el rol de maternidad particularmente republicana. Al ser una mujer instruida, su papel como esposa de un líder liberal era instruir a los futuros ciudadanos de la nación, cosa que cumplió a cabalidad con sus 10 hijastros y sus 6 hijos. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, el papel de la maternidad no es limitante y no debe constreñir la construcción historiográfica de una mujer como Néstora. Si bien su papel en la imprenta y los negocios familiares no puede desvincularse de su papel como madre republicana y liberal, sí podemos trazar su propio camino. Como dice la historiadora Francine Maciello, las mujeres buscan su propio camino, más allá de la maternidad republicana y misión patriótica doméstica. Y este camino, para Maciello, se encuentra en la escritura y la lectura, característica fundamental de la historia cultural del siglo XIX. Para la autora, las mujeres encuentran una voz propia en una tercera posición, independiente de la liberal y conservadora, que las incita a revertir el espacio doméstico en un espacio educativo, reflexivo y de debate como un centro de reunión comunitaria. En este sentido, cambiamos la posición de maternidad pasiva y cumpliendo un rol a una posición activa de generación de espacios de reflexión, análisis y debate, y en el caso de Néstora, de decisiones de producción y defensa. Esto lo leemos en sus propias palabras cuando pone una imprenta a la que volveremos más adelante. Néstora, bueno, voy a brincar esa parte porque ya me queda poco tiempo. La parte más importante en la que podemos identificar el papel republicano, liberal y de impresora, lo identificamos en 1870, cuando Ezequiel A. Chávez, que es el primero que escribe sobre Néstora, nos cuenta por memoria familiar que Néstora, en la guerra de reforma, cuando llegan y sabe que vienen los conservadores, Chávez está en campo de guerra. Él lo pone muy románticamente, en una noche lluviosa, con tormenta y demás, pero bueno, la cosa es que Néstora toma la tipografía y con apoyo de trabajadores la pone en otra casa, la esconde debajo de la tierra y junto a un árbol. Esta posición es muy importante porque es una posición de defensa, y la toma de esta decisión de Néstora nos habla del papel que ella tenía al interior de los talleres, que era una real y profunda conocedora del funcionamiento de la prensa, porque ¿de qué sirve una prensa sin tipos? Sin tipografía no se puede imprimir ni una palabra, ni una sola línea, ni una sola idea, y eso impidió la divulgación de ideas conservadoras, al menos por el medio liberal de ese momento. A la vez que cumplió un papel como liberal, mostró el conocimiento que tenía de la política y de la importancia que tenía una imprenta en un momento histórico como ese. Siguiente diapositiva. Es innegable que Néstora fue una impresora. De su historia como impresora se pueden identificar estos 3 momentos. El primero, como administradora durante el periodo de viajes de José María por Aguascalientes, Zacatecas y Los Altos, ofertando sus carretas y libros. La segunda, mostrando su conocimiento y defensa de la imprenta al esconder la tipografía, lo que les acababa de mencionar. Una cosa que es muy importante, que cabe mencionar que para ser tipógrafo, cajista o componedor o componedora se exigía un papel, un importante nivel de ilustración, el cuidado de la ortografía, saber de otros idiomas, tener una vista excepcional y agilidad con las manos, curiosamente como en el bordado. La tercera y última etapa, ya como responsable de la imprenta junto a Sóstenes, es en el que podemos ver un cambio visual y material de los impresos que podemos atribuir no solo a Sóstenes, sino al ingeniero de Néstora. Perdón, ¿puedes poner? Perdón, aquí nada más rápido. En este lado izquierdo vemos un impreso de José María Chávez, cargado de letras, muy cargado de letras, es un cartel muy grande. Y al centro podemos ver un cartel ya en el periodo de Néstora, es un cartel pequeñito, que juega con las imágenes, la tipografía es mucho más amena, alegre, y son mucho menos letras, y aparte el uso del papel, ¿no? Es un papel mucho más colorido, más atractivo visualmente para los ciudadanos, para los lectores en formación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para acabar, regreso a la carta de inicio, donde podemos constatar a través de las razones que expuso a su venta, que ustedes pueden leer, pero ya no voy a leer yo, que Néstora asumió el papel de una impresora en todos los sentidos, que se involucró como administradora, tipógrafa, correctora y muy probablemente encuadernadora.
Expuso 4 argumentos, 3 sobre imprenta, 1 sobre sus hijos, aquí solo están los 3 sobre la imprenta, y como vemos, conocedora del ramo de imprenta, del desarrollo tecnológico en torno a él, el mercado local y de los costos de producción, Néstora vendió la imprenta. Aún después intentó tener una vida en Aguascalientes, pero las deudas de José María y las diferencias con los hijos le hicieron mejor tomar la decisión de irse a Ciudad de México. El caso, bueno, dicen por ahí que en Aguascalientes quedan los Chávez más conservadores, dicen, el chisme, a excepción de Sostener, y que fueron los que emigraron a Ciudad de México, los que continuaron la tradición familiar de imprenta, que ya para el siglo XX se transformaron en editores. Siguiente diapositiva. El caso más destacado fue sin duda Editorial Cultura, fundada por los hermanos Loel y Chávez, quienes junto con Ezequiel y Samuel, así como Jesús de Contreras, hicieron que la memoria de José María Chávez perviviera. Néstora murió en 1881 a los 50 años en compañía de sus hijos y ya lejos de las imprentas. Si bien Chávez fue el pilar de una familia de hacedores de libros, Néstora fue la imagen moral de la defensa e importancia del trabajo de imprenta. El caso, siguiente diapositiva, el caso de Néstora no es una excepción, pero sí es un ejemplo del papel que jugaron las mujeres de la imprenta del siglo XIX, que no se conozcan no significa que no existan. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de rescatar y nombrar a las mujeres de nuestra historia, recurrir a las herramientas metodológicas y teóricas que nos permitan identificar las diferentes maneras en que construyeron historias para así ir abriendo un panorama que necesita muchos ojos. En memoria de Néstora Pedrosa y todas las mujeres que no han sido nombradas, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. La bibliografía por si es de su interés. Gracias. A continuación, pasamos a la ponencia de la maestra Sara Sofía Calvario Ruiz, titulada Rastreando las huellas de las lecturas escolares para las escuelas de primeras letras para niñas en Aguascalientes a finales del siglo XIX. Paso a dar lectura textual de la ponencia. Dice: gracias por permitirme participar en el Seminario de Historia Regional. Les pido una disculpa por no poder estar de manera presencial. La ponencia que elaboré lleva por nombre Rastreando las huellas de las lecturas escolares para las escuelas de primeras letras para niñas en Aguascalientes a finales del siglo XIX, la cual deriva de un proyecto de investigación más amplio que se realiza en el doctorado en estudios socioculturales. La creación de la ponencia se basó en fuentes documentales localizadas en el Fondo de Educación, localizado en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, y se complementa con una revisión de literatura para el análisis. Este trabajo es un resultado preliminar de las preguntas iniciales que surgieron comenzando el proyecto, como qué libros recibieron en las escuelas para niñas, qué lecciones se enseñaban a las niñas. En suma, me interesé por conocer qué lecturas llegaron a las escuelas públicas para las niñas en Aguascalientes a lo largo del siglo XIX. El interés se concretó específicamente para las materias de urbanidad, moral y economía doméstica, por lo que el objetivo de la ponencia es analizar uno de los manuales escolares localizado en el inventario de la Escuela de Niñas número 1, titulado Breve Tratado de Urbanidad para las Niñas, de Pilar Pascual de San Juan. Las preguntas que planteé para el análisis de este ejemplar fueron: ¿quién fue la autora? ¿Cuál es la estructura y distribución del manual? Y de manera específica, ¿qué tipo de prácticas, valores, comportamientos y conocimientos están inmersos en algunos de los capítulos? Por cuestiones de tiempo, para responder a esta pregunta decidí exponer el análisis de 4 capítulos. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de adentrarme en la exposición del manual, quisiera comentar que la investigación se sitúa en un periodo histórico lleno de transformaciones y coyunturas políticas, económicas, sociales, culturales y educativas a lo largo del siglo XIX en México. Estos cambios buscaron construir una nueva sociedad que consolidara el Estado-Nación fundamentado en la razón, el progreso y la igualdad para los hombres, resultado de la Ilustración en el siglo XVIII en el mundo occidental. El eco de este movimiento resonó en la educación de las mujeres desde su función instrumental y maternal, por lo que la instrucción se convertía en una posibilidad para ellas, aunque con tintes excluyentes en los contenidos. La igualdad sería únicamente para los hombres, ya que su educación se basó en elementos cívicos, derechos, obligaciones del hombre, ciencias y humanidades, mientras que la educación de las mujeres
Se enfocó en materias que les enseñaran a ser buenas esposas, madres e hijas, como fueron las materias de economía doméstica y labores familiares. La siguiente diapositiva, por favor. En la escuela es donde se reforzaron y adiestraron estas diferencias en los roles de género. De acuerdo con Pierre Bourdieu, fue el lugar de principios de dominación en el interior del espacio, por lo tanto, el currículum era sexuado, el cual se refiere a la diferenciación de contenidos basados en el género. Esto explicaba que los contenidos educativos, los valores inculcados, las conductas esperadas y los comportamientos fomentados no fuesen los mismos para ambos géneros. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, las publicaciones para las niñas y las niñas fueron encaminándose a las prácticas de urbanidad y moral para las mujeres, así como un cambio en las lecturas sugeridas en los planes de estudio para su formación. Indagar en los manuales escolares y las lecturas que practicaron y aprendieron dentro del currículo oficial diferenciada por género en Aguascalientes me llevó a cuestionarme qué libros conformaron las estanterías en las escuelas de primeras letras para niñas, qué libros fueron reemplazando los catecismos católicos e historia sagrada a lo largo del siglo XIX en las prácticas de enseñanza femenina. Siguiente diapositiva. En la búsqueda por responder a estas inquietudes me encontré con los inventarios escolares de las escuelas públicas de niñas y niños. Al sondear en los primeros inventarios de las escuelas de niñas me encontré que había varios libros para las materias de lectura, gramática, aritmética y doctrina cristiana. En el cuadro 1 se aprecia un informe que entregó la señorita Eduarda Leatón, directora de la Escuela de Niñas número 1 en 1870, en el cual reporta que los libros con los que contaban eran el de gramática de Fussi, el de catecismo de Ripalda, la cartilla de sistema métrico, algunos silabarios y la cartilla política, la cual se retiró de las escuelas para niñas en el reglamento escolar de 1877. Este informe da cuenta de que en la segunda mitad del siglo XIX los ejemplares eran escasos y las maestras tenían que apoyarse en 5 libros para la enseñanza de las niñas. En este momento la doctrina cristiana se apoyaba del catecismo de Ripalda y, de acuerdo con la investigación del doctor Luciano Ramírez Hurtado, años más tarde se incorporaría a las escuelas el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño y Lecciones de Urbanidad de Pedro Blanchard para la enseñanza de la moral y la urbanidad para niñas y niños. Pero me interesé por encontrar aquellos libros relacionados con la enseñanza de la urbanidad y moral específicamente para las niñas. En este sentido, en el cuadro 2 se aprecia que las reformas educativas entre 1877 y 1897 en Aguascalientes de alguna manera replicaron paulatinamente la adquisición y compra de manuales y libros escolares. En el inventario de 1903 encontré que la Escuela de Niñas número 1 tenía una biblioteca escolar, así fue formada por la directora Bonifacia Castañeda. Este informe lista un total de 34 libros de diferentes temáticas. Algunos ejemplares periódicos como La Revista, El Instructor, El Práctico, El Escolar Mexicano y La Enseñanza Objetiva, y los libros administrativos escolares como Gastos, Matrículas, Asistencia, Inventarios, entre otros. La comparación de estos cuadros evidencia que a lo largo de 33 años se logró un incremento considerable, lo que marchaba en son de la educación moderna con nuevas materias y materiales para la enseñanza. El Plan de Estudios de la Ley de Instrucción de 1897 establecía como materias obligatorias para las niñas lectura, escritura caligráfica, geometría intuitiva, lecciones de cosas, ciencias naturales, moral, urbanidad, historia patria, lengua nacional, cálculo mental, recitación, nociones de agricultura, geografía, dibujo lineal, cartografía, historia natural, nociones sobre ciencias naturales, canto escolar y gimnástica, adecuando los ejercicios a su sexo. Aunque la ley indicó que sería el mismo plan de estudios para las escuelas de niñas, adicionó un artículo donde excluía a las niñas de la materia de instrucción cívica y en su lugar se reemplazaría por economía doméstica y labores manuales como labores en canevá, hilván, dobladillo, tejidos, estambre y laza, entre otros ejercicios de bordado y aguja. De este listado rescato que los ejemplares relacionados con la materia de urbanidad, moral y economía doméstica fueron Susanita, libro de lectura para uso de señoritas de María Robert Hall, Religión y moral por Saturnino Calleja, Cantos del hogar de J. de Pozo, Higiene y economía de Saturnino Calleja, Breve tratado de urbanidad de doña Pilar Pascual de San Juan, Economía doméstica por Madame Louis Borgini y Economía doméstica por Carlos Lleves. Como se logra apreciar en el cuadro 2, algunos libros no indican el autor, por lo que ha sido una labor compleja establecer con exactitud a cuál se referían.
Esta es una de las razones por las que decidí basarme en el manual de la señora Pilar Pascual de San Juan, pues como se aprecia, el informe indica urbanidad de doña Pilar de San Juan, y dándome a la tarea de investigar información de la autora y otras obras, la encontré disponible y en la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿quién fue la autora de este manual? De acuerdo con la biografía de la Real Academia de la Historia Europea, fue la maestra más reconocida de su época, por ser autora de obras dirigidas a la educación de las niñas en el último tercio del siglo y principios del XX. Pilar Pascual nació en Cartagena, Murcia, en 1827 y falleció en Barcelona en 1899, a los 72 años. Obtuvo su título de maestra superior en 1856 en Lérida y permaneció por 37 años en la escuela práctica agregada a la Normal de Maestras de Barcelona. La Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción premió varias de sus obras y la nombraron socia honoraria. En su biografía la describen como una mujer con un profundo sentimiento religioso, respetuosa con las ideas sociales y pedagógicas más conservadoras. Se convirtió en dirigente de la dignificación de las mujeres y de su profesionalidad como maestras. Siguiente diapositiva. En esta lámina listé las obras de la señora Pilar Pascual de San Juan, donde claramente se aprecia que la única obra con la palabra urbanidad en el título es el que llegó a las escuelas de niñas. Siguiente diapositiva. En cuanto al manual breve Tratado de Urbanidad para las Niñas, se publicó en Barcelona en 1884. Es un compendio de preguntas y respuestas. Se estructura en 14 capítulos con un total de 84 preguntas. Además, adiciona una serie de imágenes que alude a la temática de la sección, como lo veremos más adelante. Las secciones con más preguntas fueron de las visitas con 21 preguntas y urbanidad en la mesa con 14 preguntas. Posteriormente se encuentra deberes de superior e inferior con 8 preguntas, después de la urbanidad en general y respeto a las personas de dignidad con 7 preguntas, mientras que los otros temas rondan entre 3 y 5 preguntas. A continuación expondré el análisis de 3 capítulos del manual. La siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 5. La niña en la escuela. En esta sección se refleja una serie de comportamientos y normas sociales y educativas que reproducen ideas tradicionales sobre la obediencia, sumisión y comportamiento adecuado de las niñas. Establece la relación entre el estudiante y el maestro como una extensión de la autoridad patriarcal. Los maestros como figuras de autoridad eran vistos como aquellos a quienes se debía obediencia y respeto incondicional, lo que reforzaba la idea de sumisión y docilidad, ya que se les enseñaba a respetar y obedecer a la figura masculina, el maestro, de la misma manera en que debían hacerlo con sus padres o futuros esposos. Establezco que esta dinámica perpetuaba la noción de que las niñas y mujeres debían ocupar una posición inferior, mientras que la autoridad y el poder pertenecían a los hombres. Incluso en el caso de las maestras, su autoridad era vista como una delegación del poder patriarcal, reflejando el ideal de la mujer cuidadora que educaba desde la moral y la disciplina. Otro elemento en este capítulo es el comportamiento modesto y el control del cuerpo femenino, pues la segunda pregunta describe cómo debe conducirse la niña en la escuela. Al llegar a la escuela debe saludar a la directora o los profesores y luego ocupar su lugar sentándose con modestia. El concepto de modestia ha sido históricamente asociado al comportamiento femenino, pues no solo implicaba evitar llamar la atención, sino también adoptar una postura corporal que reflejara sumisión, recato y conformidad de su entorno. En suma, el énfasis en la modestia y el silencio perpetuó la idea de que las niñas debían ser discretas, pasivas y obedientes, cualidades que se consideraban virtuosas en las mujeres. Se esperaba que permanecieran calladas y se concentraran en ejecutar lo mejor posible sus labores, lo que también refleja la expectativa de que las mujeres debían ser diligentes y serviciales en sus tareas, en lugar de participar activamente o cuestionar las normas. Estas normas limitaban a las niñas a desarrollar un sentido de autonomía o libertad en el ámbito educativo y social. Finalmente, el capítulo incide en la prohibición de molestar a los maestros y silenciar las voces femeninas, pues la primera pregunta indica que las niñas no deben molestar con inoportunas preguntas, quejas o denuncias. Esto pone un énfasis en la pasividad y respeto a incondicional a la autoridad, es decir, las niñas tenían que evitar cualquier confrontación o cuestionamiento, enseñándoles a no expresar sus preocupaciones, inquietudes o malestares. Por lo que los silencios de las voces femeninas desde una perspectiva de género me llevan a considerar que la escuela reforzó la idea de que las mujeres no eran aptas para expresarse y debatir, pues tenían que mantener el orden y la calma, no molestar y no molestar. Sugiere que en la vida adulta tenían que ser capaces de soportar en silencio cualquier inconveniente o injusticia, lo que contribuyó a una desigualdad estructural.
la siguiente diapositiva es el capítulo 9, que se titula De las visitas. Esta parte del manual se enfoca en las visitas y la conducta en sociedad. Se puede observar cómo estas reglas incidieron en preparar a las niñas en roles tradicionales como amas de casa y cuidadoras en relaciones sociales y familiares. El contenido de las visitas expone cómo estas fueron un espacio de control y socialización femenina. En la primera pregunta se estableció que las niñas no podían hacer ni recibir visitas sin la compañía de un adulto, generalmente la madre u otro familiar, lo que sugiere que fue una fuerte vigilancia sobre los cuerpos y comportamientos femeninos, en tanto que las visitas, un acto cotidiano, se convirtió en un espacio de control social donde las niñas aprenden desde temprana edad a ocupar un lugar bajo la supervisión de una figura de autoridad. Otro código de comportamiento es que las niñas no podían reunirse para jugar o entretenerse, lo que se vincula con una concepción infantil del tipo de actividades que podían tener las mujeres, mientras que los niños en algunas ocasiones eran socializados para interactuar en espacios que favorecían la competencia, la educación y la independencia. Se destaca constantemente la idea de la futura ama de casa o mujer gestora del hogar, por lo que las niñas tenían que aprender a comportarse con urbanidad y cortesía, porque en el futuro serían dueñas de casa, lo que la situaba en la esfera doméstica, y la educación de los modales y urbanidad en las visitas las preparaba para ser buenas anfitrionas y esposas. Eran las responsables de mantener la armonía social y familiar. Otro elemento es el control del comportamiento y expresión corporal. Ni encogida ni descocada, hablar con una voz moderada, no interrumpir, no manifestar curiosidad inapropiada, etc. Estos lineamientos no solo dictan cómo deben comportarse, sino que también norman su expresión emocional, sugiriendo que debe reír o llorar según la ocasión, adaptándose a las circunstancias sociales para no destacar ni incomodar a los demás. En suma, tenía que ocultar sus verdaderas emociones y adaptarse constantemente a las expectativas de los demás. Esto fomentaba la creación de una imagen de la mujer ideal, una persona controlada, directa y sumisa, cuyo valor social depende de su capacidad para ajustarse a las normas de cortesía y urbanidad. Y me voy a saltar el último capítulo por cuestión de tiempo y nada más voy a leer las reflexiones finales. En suma, el manual de urbanidad es un reflejo del arquetipo de la mujer ideal del siglo XIX e inicios del XX. El conjunto de preguntas de urbanidad incide en enseñarles a las niñas la cortesía como un rasgo único y perdurable, y esta urbanidad, lejos de ser solo un conjunto de reglas de comportamiento, servía como un mecanismo de control social que moderaba la conducta femenina bajo la lógica de la subordinación. Las niñas tenían que ser obedientes, modestas y sumisas, preparándolas para la incorporación de un sistema patriarcal que las veía como figuras subordinadas. La instrucción de la urbanidad no fomentaba el pensamiento crítico en otras materias, sino que se centraba en moldearlas para encajar en un ideal de ama de casa, de ama del hogar. Los códigos de las visitas las preparaban para las futuras anfitrionas y se enfocaron en el control del cuerpo y en el silencio para no interrumpir a los superiores. Finalmente, los tintes de la religión se hicieron presentes como un elemento que refuerza el rol de la mujer como guardiana de la moral, la pureza y la devoción en la familia. Antes de concluir mi presentación, quiero comentarles que este trabajo es preliminar, pues todavía me encuentro analizando algunos de los capítulos del manual escolar y la exposición hoy corresponde a la labor realizada en la estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que todavía quedan algunas interrogantes para comprender cómo la circulación de lo escrito e impreso transformó las formas de sociabilidad, puesto que esto autorizó pensamientos nuevos y modificó las relaciones de poder en las escuelas. Muchas gracias. A continuación me toca presentar a mí. La ponencia que hoy presento se titula Rosita Valadez, una profesora ejemplar en la ciudad de Aguascalientes a finales del siglo XIX y principios del XX. Siguiente diapositiva, por favor. La relevancia de visibilizar la figura de Valadez consiste en recuperar las acciones de una mujer convencida de la importancia de la educación femenina para transformar las condiciones sociales y económicas de sus contemporáneas. De esta forma, influyó en varias generaciones de estudiantes del liceo y de la escuela normal, quienes tuvieron la oportunidad de incorporarse a algunos espacios de trabajo y en otros casos incursionar a la educación preparatoria y superior. La figura de Rosa Valadez ilustra uno de los ejemplos de las primeras maestras que experimentaron el ingreso a una educación entre comillas superior a finales del siglo XIX,
permite analizar la manera en que se convirtieron en las mentoras de nuevas generaciones que les tocó vivir nuevos procesos de integración en espacios públicos a lo largo del siglo XX, así como detectar su presencia en nuevas profesiones y oficios, su inclusión en la educación en niveles superiores y profesionales, su participación en organizaciones, ligas y grupos. En otras palabras, su intervención en aspectos culturales, económicos, sociales y políticos que anteriormente se consideraban exclusivos de los hombres. Siguiente diapositiva. María Rosa Valadez Dávila nació el 30 de agosto de 1864, hija de Lucas Valadez y María del Refugio Dávila, sus abuelos paternos Tomás Valadez y Ma Santos, por la vía materna Francisco Dávila y Josefa Muñoz. Rosa Valadez no se casó, tampoco tuvo hijos, no obstante era lo más común entre las profesoras quienes solían permanecer solteras. En 1920 continuaba siendo un modelo, como menciona la doctora Yolanda Padilla y el doctor Salvador Camacho. Las maestras debían ser solteras, no tener hijos y dedicarse por completo a criar a los hijos de la patria. Siguiente diapositiva. Valadez estudió en la Escuela Oficial de Niñas número 1, posteriormente ingresó al Liceo de Niñas destacando por sus conocimientos y habilidades. Pablo, una de las primeras generaciones de la institución, comenzó a formarse en esa apertura del conocimiento intelectual que experimentaron las mujeres del siglo XIX, aunque el plan de estudios con que se formó ella era aún muy limitado. Era un paso adelante en pro de la educación femenina. Siguiente diapositiva. Además, obtuvo experiencia pedagógica, ya que mientras estudiaba para ser maestra, ejerció como ayudante en la Escuela Oficial de Niñas, y muy pronto también se convirtió en docente del liceo, aunque todavía no terminaba su carrera, ya que sería hasta septiembre de 1883 cuando obtuvo el título de profesora de primer orden. Para ese mismo año fue nombrada vicedirectora, de acuerdo con el informe de Ignacio Ibarrola, quien señaló su talento y esfuerzo con las siguientes palabras. A costa de grandes sacrificios y mediante sus virtudes y talento, ha sabido encumbrarse hasta el puesto que actualmente desempeña. Cierro cita. A la edad de 19 años, Rosa Valadez se convirtió en una profesora ejemplar de la institución, dando clases en las materias de Historia de México, Cronología, Geografía, Historia Universal, Pedagogía, Conferencias de Urbanidad. Su trabajo reflejó la influencia de Antonia López Viuda Chávez, quien fue la primera directora de la institución. En sus discursos solía exhortar a sus alumnas a seguir por el camino del conocimiento, mismos discursos que escuchó Valadez y de los cuales tomó ideas llevándolos a la práctica para el mejoramiento de la mujer aguascalentense. Siguiente diapositiva. En 1895, tras el fallecimiento de Antonia López, la persona que ocupó el cargo de directora del liceo fue Rosa Valadez. A partir de su nombramiento se comienza a observar ciertos cambios en la institución. La participación de las mujeres era más visible en los eventos, con poesías, algunas piezas musicales y sobre todo con los discursos que anteriormente habían sido pronunciados únicamente por hombres. Aunque el cambio más significativo que se logra apreciar es el énfasis que Valadez manifestó sobre los objetivos de la institución. Entre ellos era formar profesoras, pero también mujeres preparadas en algún oficio. Era consciente de que las alumnas, no todas las alumnas que ingresaban al liceo tendrían la vocación para ser maestras. Por eso era necesario capacitarlas en otras áreas, como la telegrafía, la teneduría de libros, mecanografía y taquigrafía, hasta materias de bordado y costura que ayudarían a las egresadas a aprender algo que les daría cierta remuneración económica. Siguiente diapositiva. Pero en sí, ¿qué es lo que caracteriza a esta maestra? Son tres aspectos que yo logro apreciar. Primero va a ser la escuela anexa, que ahora comienzo. Además, se convirtió en la promotora de la escuela anexa del Liceo de Niñas. Desde 1897, Valadez hizo énfasis de que era necesario implementar métodos modernos de la enseñanza, por lo que era pertinente fundar una escuela anexa para que las alumnas que aspiraban al profesorado practicaran. No tuvo la respuesta que esperaba por parte del gobierno, así que unos años más siguió con este discurso. Y cito: ojalá que al fin logre ver cumplidos mis deseos de que se establezca una escuela anexa al liceo para las provechosas y necesarias prácticas de las futuras profesoras. Insisto en mi antigua demanda porque considero indispensable que las alumnas se adiestren en las faenas escolares antes arrojadas indecisas y vacilantes a los escollos de su delicadísima carrera. En la mayor parte de los establecimientos semejantes al nuestro, me avanzo a decir que en todos existe la escuela primaria anexa, en la que la preceptora aplica sus conocimientos teóricos a la práctica. Cierro cita. En efecto, a nivel nacional e internacional habían comenzado a establecerse escuelas primarias con el objetivo de que las estudiantes practicaran sus conocimientos teóricos. Para esa década ya contaban con una institución
con una institución semejante los establecimientos de Puebla, Oaxaca, Jalapa, Zacatecas, Ciudad de México, entre otras. En 1901, Rosa Valadez nuevamente exhortaba al gobierno y a la Junta de Instrucción Pública para abrir un establecimiento de primera letras anexo al liceo. Reconocía que al principio no se le otorgó la relevancia al asunto de la preparación docente, pero que era necesario revertir tal situación. Ante la falta de respuesta, buscó alternativas para que los estudiantes lograran tener algo de experiencia. Cito: teniendo por objeto este plantel, además de dar instrucción secundaria a las mujeres, es formar profesoras para la enseñanza. Hay en él una clase que es de vital importancia, cuyo motivo voy a hacer mención especial de ella. Tal es la pedagogía. En los primeros años de fundado el liceo no se le dio mucha importancia, pero a medida que los adelantos en esta materia se han dejado sentir por todas partes, también aquí se dio mayor amplitud, procurando en los últimos años hacer la práctica, si no fuera como desearse, por no haber una escuela anexa, sino cuanto mejor fue posible, haciendo ensayos con grupos de niñas traídas de una escuela particular. Cierro cita. Y finalmente, la petición de Rosa Valadez es de 1897 y se logra fundar una escuela anexa hasta 1903, aproximadamente 3. Sigo. Siguiente diapositiva. También se interesó por fundar una sociedad pedagógica literaria con el objetivo de alcanzar el mayor aprovechamiento de estudios pedagógicos de la época. El proyecto se llevó a cabo varios años, ya que la última fecha registrada en la bitácora de actividades fue el 27 de enero de 1914, aunque María Elena Escalera señala que la actividad se continuaba realizando hasta 1917. Rosa Valadez veía la necesidad de que las mujeres ocuparan el lugar que les correspondía en la sociedad y llegó a argumentar en el siglo XIX. Abro cita: la mujer toma el asiento que le corresponde en el carro de la civilización y al lado del hombre conquista para las futuras generaciones. Cierro cita. Estas líneas dejan ver a una mujer que no se creía que era inferior a los hombres, pues argumentaba que las mujeres debían ocupar el lugar al lado de sus compañeros varones para la educación y formación de futuras generaciones, un discurso que repitió y tuvo eco en varias generaciones de alumnas. Siguiente diapositiva. Valadez sabía que no todas las mujeres que ingresaban a la normal querían seguir la carrera de magisterio, por eso se interesó de que se abrieran otras materias que tuvieran alternativas. En 1907, Rosa Valadez señaló las posibilidades que tenían las alumnas en la institución. La sección de corte y confección las preparaba a los trabajos del hogar, los cuales quedarán completos en este año con las clases de cocina, lavado, planchado que acaban de establecerse. Si se quieren dedicarse al magisterio, hacen estudios pedagógicos y practican en la escuela anexa, o bien tenaduría de libros y las nuevas clases de taquigrafía, mecanografía, que les abren las puertas en el comercio. Las que solo aspiran a los trabajos manuales tienen un vasto campo en los bordados, dibujo, pintura, flores artificiales y también que también se enseñaban en la institución. Como lo vemos, da la posibilidad de diferentes gamas a las alumnas para que ellas se practicaran algún oficio o bien la profesión. Posteriormente se abre el campo a las secretarias con las materias de mecanografía y taquigrafía, que va a ser un fenómeno más recurrente en el siglo XX. Siguiente diapositiva. Si bien yo les menciono que Rosa Valadez trabajó hasta el año 1909 en la institución, en realidad se jubila, recibe la jubilación, pero ella continuó trabajando hasta la fecha de su fallecimiento, que fue en el año de 1917. Rosa Valadez falleció el 22 de enero de 1917 en la edad de 52 años en la ciudad de Aguascalientes. No obstante, las ideas que ella transmitió a sus alumnas fueron el comienzo de una larga lucha para las mujeres aguascalentenses. A partir de este punto, se comienza a analizar cómo la normal de profesoras y las ideas de Valadez fueron encaminando a las mujeres en nuevos senderos. Es pertinente cuestionarnos si el cambio de la situación femenina en Aguascalientes surgió por una mujer. En realidad, Rosita Valadez solo es un ejemplo de otras mujeres que a partir de la normal de profesoras se formaron e inculcaron sus ideas a nuevas generaciones. Valadez ejerció un efecto mariposa en la sociedad de Aguascalientes, educó a sus alumnas con la mirada en el progreso y sobre todo con la idea de optimizar las condiciones femeninas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les voy a leer dos discursos donde no solamente nos habla de la importancia de este personaje a partir de la mirada de sus contemporáneos, lo cual nos habla de que no solamente es como desde el presente que queremos darle una visibilización, en realidad hasta sus contemporáneos querían que esta mujer había impactado en la educación femenina. Les voy a citar de uno de Trujillo de 1910 que dice lo siguiente:
La señorita Rosa Valadez, una de las alumnas fundadoras del Liceo de Niñas, profesora en su temprana juventud, marcó el camino que debían seguir sus hermanas más tiernas que venían en pos de ella, pero en el perfume de esas flores, no volando ni ha perdido en la inmensidad infinita del espacio, solo se ha subliminado en dífanos cristales en el corazón de sus discípulas. Cierro cita. Y a continuación, el que está proyectado es de Rosa Trillo, una profesora también de la institución, que era directora de la escuela anexa del liceo, o para ese momento de la normal. Y es interesante que esta directora tiene un discurso de recuperar la figura de quien fue la protagonista de esta institución, y dice lo siguiente: no habiendo tenido la escuela, que ha estado bajo mi cargo, ningún nombre como los demás establecimientos de instrucción de la capital, atentamente me dirijo a usted para proponer a esa dirección que se le dé el nombre de Rosa Valadez, de llevar en justicia de la señorita Valadez, a quien se le debe la fundación de dicha escuela anexa, además de los grandes bienes que hizo en la instrucción. Cierro cita. Y es aquí donde yo pienso que el valor de Rosa Valadez, de acuerdo a los discursos que sus compañeras dijeron y lo que se logra ver en la historiografía, pues es que ella le da un brinco de la instrucción de memorización a una práctica donde estaba formando a profesoras más capacitadas en la educación. Y pues cierro mi presentación, les agradezco, y ahorita abrimos un espacio para preguntas si el público tiene. ¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta para el Juan? Buenos días, muchas felicidades por todas las exposiciones y su trabajo. Mi pregunta sería, ¿qué mensaje le darían con base a su trabajo a las nuevas maestras? Y segunda, ¿por qué entonces es tan importante rescatar a las mujeres dentro de la historia? Bueno, le dejamos a Laura lo de las maestras, ¿te parece? Pues yo creo que la pregunta es una pregunta como muy significativa para quienes hacemos historia, y más para quienes hacemos historia de las mujeres, que es una necesidad, ¿no? Es como la memoria que está viva, a diferencia de la historia que requiere de un proceso de justicia, ¿no? Yo así lo siento, que es un proceso de justicia histórica en el que tenemos que rescatar a las mujeres, nombrarlas, pero también reconocer sus diferentes procesos y diferentes formas. Creo que todas quienes estamos aquí recurrimos a diferente metodología, diferentes autoras, autores, cruzamos bibliografía de perspectivas bien distintas. Creo que esa es una gozada de este periodo historiográfico, que tenemos muchas perspectivas y que podemos cruzarlas, y eso nos permite poder identificar cosas que hace 10 años ni siquiera habíamos pensado que podíamos investigar. O sea, creo que una línea súper abierta y mucho más trabajada es la de las maestras, pero hay otras que están así completamente. Yo creo que hay unas que ni siquiera nos imaginamos todavía, y creo que el área en la que también nos ha dado mucha línea tiene que ver también con la educación y tiene que ver con la escritura, ¿no? La escritura y la lectura, que también es un medio, y la administración también, como lo comentaba en la ponencia. Pero yo creo que nos quedan muchos espacios, ¿no? Nos quedan muchos huecos. Pienso en las mujeres en la subalternidad, eso está muy complejo de investigar, porque casi todas hablamos de mujeres que tuvieron acceso a la lectura, que dejaron algún rastro, pero no tenemos acceso. Es mucho más complejo pensar en las mujeres que trabajaron y que no están nombradas en ningún documento, ¿no? Y que ahí hay un tema que me parece súper importante, de las subalternidades y de esas otras mujeres que no son parte de las élites o de los grupos de poder, que no fueron ilustradas. Y bueno, ahí pues híjole, yo creo que estamos abriendo, bueno, abrieron ya hace unos años en Aguascalientes, lo abrió
Yolanda Padilla, y nosotros hemos continuado y creo que vamos creciendo, pero nos falta un montón, así que aquí hay muchos chavos, chavas. Yo creo que aquí muchos y muchas están interesadas en los temas y van a hacer mucho trabajo, ¿no? Yo también concuerdo con la doctora Cayo, pero o sea, sí, la visualización por las maestras sí se hizo más notable porque fue masivo. O sea, no era una mujer perdida por ahí, sino eran muchas mujeres que a finales del siglo XIX se incorporan a espacios públicos y empiezan a legitimar su poder como productoras de conocimiento, promotoras de otras prácticas, no solamente sociales, sino políticas, porque es el fenómeno de el impulso que van a hacer las profesoras en el siglo XX, en los movimientos sociales, políticos, o sea, combinan las profesoras. La importancia concretamente de las profesoras en Aguascalientes creo que fueron promotoras de la incorporación no solamente en el magisterio, o sea, la presentación que yo hoy hice es parte de una investigación un poquito más grande, donde veo que estas mujeres promueven la enfermería, promueven secretarias, taquígrafas, y posteriormente vamos a ver que estas mismas mujeres a lo largo del siglo XX también se van a ser promotoras del trabajo social. O sea, vemos que yo me estoy centrando ahorita nada más en la figura de Rosa Valadez, una profesora que tiene el sueño de que sus alumnas algún día lleguen a la universidad. Y realmente son estos discursos que empiezan a permitir a más generaciones en décadas posteriores creerse que es cierto, o sea, que es cierto y que se puede llegar a la realidad. Yo creo que el día de hoy, el que estemos presentes muchas mujeres en este salón, es parte de los grandes cambios que estas mujeres empezaron a hacer varias décadas atrás. Hola, buen día. Bueno, muchas felicidades a la mesa, aunque no nada más escuché las dos últimas ponencias, entonces es una como pregunta, una cuestión así muy centrada en el trabajo de... Ay, tu nombre. Rosa Valadez. De Laurita Rivera, perdón. A mí se me hace como muy importante y bueno, tiene que ver con lo que ahorita, pero en la mesa de historia de educación voy a estar compartiendo. O sea, el asunto, estoy analizando al instituto y al liceo desde el concepto de las sociabilidades. Entonces, en ese sentido es muy importante, o sea, la educación de las mujeres para que accedan a estos espacios propios de los varones y que el trato que se les da es como ciudadanas, es de pares. Y en ese sentido, lo que yo he encontrado es, a partir del trabajo en archivo, esa estrecha colaboración con el instituto, que es muy rica la correspondencia de Rosa Valadez hacia el instituto de diversa naturaleza. Entonces, a mí se me hace una mujer ejemplar, yo la encuentro antes de entrar a estos temas, o sea, es decir, anda en otros espacios, ahí es donde yo la empiezo a encontrar, y espacios eminentemente masculinos, ahí me la encuentro. Pasan muchos años cuando empiezo a analizar el tema del liceo, y efectivamente, o sea, yo he planteado el asunto de la pedagogía, les da un plus, les da un elemento a favor con respecto a los catedráticos del instituto. Y bueno, en ese sentido, sí, yo sí, o sea, con una pregunta muy concreta, significa mucho el paso de liceo a normal. Y creo yo que prácticamente toda la gestión de Rosa Valadez es como liceo. Nada más, ¿a ella le toca el cambio o ya es con Trujillo? No obstante, ella está sentando las bases al pelear por la escuela anexa, justo este enfoque de la enseñanza objetiva que era llevar a la práctica, pero finalmente como liceo era limitado, o sea, el mismo nombre, o sea, su origen, su intención era otra. Ya como normal,
son otras reglas del juego. Entonces, ¿qué tanto has rastreado esa labor de Rosa Valadez para que transite como normal? E insisto, creo que ya como normal, por eso es una pregunta, ¿ya es con Vicenta Trujillo o a ella ya le tocó o qué gestiones hizo? Si las has rastreado. Eso sería todo. Oficial es con la directora Vicenta Trujillo cuando se nombra normal, en 1914 aproximadamente, pero pues en realidad la que le da el brinco a la pedagogía es ella. Rosa Valadez va a ser ella, la escuela anexa, las conferencias pedagógicas, modifican el plan de estudios al interior de la institución. Oficialmente todavía no se daba pedagogía, muchos años atrás, y ellas ya empezaban a dar pedagogía. Hacen un plan, el de 1907, donde ellas intervienen como profesoras y meten varias clases de pedagogía. O sea, literalmente desde el interior, ellas son impulsoras. Si bien el cambio se da ya en la normal, con la escuela normal, pero es un momento muy crucial donde los constitucionalistas están impulsando las escuelas normales. Sin embargo, Rosa Valadez para mí es el parteaguas en la institución para sentar las bases de un normalismo inicial en el liceo de niñas con sus limitantes. Sara Sofía hace el trabajo de sociabilidad con las escuelas de primera letras y me parece que viene ella a rastrear cómo desde antes de la escuela anexa hay una preparación para de las alumnas del liceo en estas escuelas para hacer prácticas. Y como dice, lo de la relación del instituto y el liceo, hemos hecho un trabajo la doctora Marcela López y yo sobre la relación entre estas dos instituciones, y vemos que pues empiezan ya muy claras cuando empiezan a ser sinodales y después dan el brinco a profesoras. Pero antes de este movimiento, pues sí, hay como intercambio. Incluso el hecho de que las alumnas puedan asistir a la biblioteca del instituto ya nos habla de cómo estas pequeñas incursiones a espacios masculinos por parte de las mujeres. Yo sin duda, yo les otorgaría, regresando a la pregunta, Valadez fungió, tal vez no desde las leyes, pero sí desde sus prácticas, a implementar la educación pedagógica, y se concretó concretamente ya con Vicenta Trujillo oficialmente. Y yo creo que por el tiempo ya vamos a ir cerrando para darle tiempo a la otra mesa. Por favor, quédense y muchas gracias por su presencia.